Esta semana me hizo una cirugía en la boca, delicada. Aquí donde me ven tengo mi boquita maltrecha, pero saltamos y alabamos el nombre de Cristo, ¿verdad? Entonces no hay excusa, ¿me entienden? Por eso damos un paso al frente, hicimos algo diferente y dimos todos gloria al Señor. Amén. Quiero empezar contando una historia muy sencilla de un hombre. Esto es una historia, no es real, obviamente, es una historia, pero toda historia tiene una moraleja, ¿verdad? Toda historia tiene que tener una moraleja. Aún la historia de su vida tiene que traer una moraleja, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Si no, ¿para qué vivió? Si usted no aprendió con lo que vivió, pues no hizo nada de su vida y otros no podrán aprender de sus errores. Y la historia me cuenta un hombre que algún día, sintiéndose solo, decidió darle vida a un amigo. Yo no sé si la historia sea así, pero yo me la quiero inventar así. Se me corrige, sí. Qué carambas, tiene algo ahí de lo que está escrito. Y este hombre decidió darle vida a un amiguito. Y su amiguito, cuando él empezó a darle vida, él decía, bueno, qué bueno sería que mi amiguito tuviera vida, ¿verdad? Los psicólogos dicen que en alguna etapa de nuestras vidas tenemos amigos imaginarios, ¿verdad? Pero los teólogos decimos que los amigos imaginarios son demonios que vienen a hablarle a los niños. Entonces, cuando los niños dicen, estoy hablando con mi amigo imaginario, sepa usted que está hablando con un demonio. ¿Se entiende? Porque hay demonios que gustan hablarles a los niños y cautivar sus vidas desde el principio de su creación. ¿Están entendiendo lo que le digo? Por eso hay niños que tienen tanto complejo para adaptarse a espacios que no pueden congeniar. Bueno, ese no es el tema. Entonces, este hombre dice, ay, qué rico sería que mi amigo tuviera vida. Y se le concedió el deseo. Y a este niño lo llamó Pinocho. Pinocho era un juguete de madera. Y obviamente, humanamente, no podría tener vida. Sin embargo, a Geppetto, que era su creador, se le concedió el deseo. Y el problema de este niño, usted y yo sabemos, era que tenía un gran problema. Y es que era demasiado mentiroso. Y lo que Geppetto no programó en su computador, en el computador de Pinocho, es que cada vez que Pinocho hacía mentiras, la nariz crecía. Cuando yo traigo este ejemplo, esta fábula, ¿quién escribió esa fábula, profe? ¿No? Dios mío. La literata por allá atrás, ¿qué dice? ¿Quién? ¿Rafael Pombo? No. Usted no dijo Rafael Luis, ¿sí o no? Ok, sí. Se lo escribió Santander. Entonces, esta fábula, cuando nosotros hacemos apologías, usted dirá, pastor, eso no tiene nada que ver con nuestra realidad. Tiene todo que ver realmente. Porque la palabra me enseña que cuando Satanás entró al mundo, entró a través de una mentira. Y a través de esa mentira engañó y cautivó la atención. Escúcheme, no el corazón. Cautivó la atención y cautivó los sentimientos de una mujer llamada Eva. No el corazón. Porque si dijésemos el corazón, Eva hubiese quedado tragada a la serpiente. Y eso no fue así. Lo que cautivó la serpiente, Satanás, a través de la serpiente, en la vida de Eva, lo que cautivó fueron sus emociones, sus sentimientos. Su alma fue cautiva a través de la mentira. Por eso cuando, voy a ir entrando un poco en el tema, cuando una persona dice mentiras, su alma está cautiva, está atada. Por eso hay personas que no pueden evitar decir mentiras, porque tienen su alma cautiva por Satanás en ese aspecto y se crea
o se va formando en esa persona una fortaleza. ¿Recuerda usted? Yo alguna vez prediqué que la fortaleza son estructuras mentales que Satanás va formando en nuestra vida, amén, que nos hace creer imposible poder salir de ellas. Por eso la persona que sufre una adicción piensa que es imposible salir de la adicción. El que es adicto a las drogas se siente incapaz porque la fortaleza mental es tanta, el dominio que tiene Satanás a través de su mente es tanto que evita que pueda tener voluntad. La persona que tiene una adicción al sexo, por ejemplo, tiene su alma cautiva, amén, y tiene a través de su alma tiene cautivas sus emociones, y cuando tiene sexo se siente pleno, libre, lleno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la mentira cautivó la atención, cautivó el sentimiento de Eva, y la mentira que Satanás quiso entrar, dice la palabra que había una instrucción previa que el Señor le había dado a Adán. Porque alguna persona decía, bueno, pero, y lo discutíamos quizá el jueves en el seminario, con los de primer nivel, decía, bueno, pero ¿y qué culpa tiene Eva de haber pecado cuando Adán no le dijo nada? Y hay dos cosas. Primero, a Adán le fue dada una instrucción, ¿verdad? La palabra dice en Génesis, ¿qué tendrá esto? Sí, gracias. La palabra dice en Génesis capítulo 2 verso 16, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, ¿a quién le dijo? Adán. No estaba hablando con otro, era lo único que había. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para el pueblo. Pasó. Hubo una instrucción clara. Cuando usted empieza a leer el capítulo 3, este capítulo 3, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué hizo la serpiente hablándole de esa manera a Eva? Cautivó su atención, la retó. Por eso cuando hay una mentira, implícito hay un reto de poder sacar esta mentira adelante, de poder sostener la mentira, de poder demostrarle al mundo que mi mentira puede ser real. Hay un reto. Y lo que hace Satanás cuando insta a la persona a mentir es cautivar su parte emocional diciéndole, bueno, ¿y qué pasa si pruebas un poquito? ¿Y qué pasa si haces un poquito? ¿Y qué pasa si dices un poquito? Ahí nace la mentira. Fue la forma en que Satanás se relacionó con el hombre, con una mentira, con un engaño. Y de eso quiero hablarle hoy. Quiero hablarle de lo complejo que es para Dios una persona mentirosa, de lo difícil que es manejar en una casa, en una familia, cuando en medio de esa familia hay una persona mentirosa, cuando hay una persona que tiene espíritu de engaño a través de la mentira. Y cuando se mueve el espíritu de engaño, no solamente lo hace con mentiras, sino que también lo hace de otras maneras que ya se las voy a explicar. Entonces, alguien decía, bueno, pero es que pobrecita Eva, ella no sabía. Cuando usted lee el capítulo 3, en el versículo dice que la mujer, Eva, le respondió a la serpiente diciéndole, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente
dijo a la mujer: no moriréis. La mentira va completamente en contra de la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando lo que le digo? No hay tamaño de mentiras, porque es una mentira del diablo que usted crea que hay mentiras grandes o hay mentiras pequeñas, que hay mentiras piadosas, o leía yo un artículo que decía que hay mentiras blancas o mentiras negras, ¿sí? Porque hoy el mundo está engañado pensando que hay magia buena y hay magia mala. Y el Señor no dice: a este hechicero bueno le voy a dar salvación y a este hechicero malo le voy a dar perdición. La palabra dice que el brujo, el hechicero, el agorero, el espiritista, el mentiroso no entrará al reino de los cielos. Y complemento algo que me faltó, dice: y el fornicario y el adúltero. Miren cómo el Señor equipara la mentira. Pone la mentira a la altura de la brujería. Entonces usted me puede decir: pastor, jamás en mi vida he tocado un sitio de brujería. Jamás en mi vida me han leído cartas. Nunca, pastor, he leído el tarot. Me he guardado. Solamente he dicho una que otra mentira. Y la palabra dice que pone el mentiroso. No habla de mentira. Si tú dices una mentira pequeña, quizás te salvas. Al mentiroso. Y pone al mentiroso a la altura del brujo, el hechicero, el tarotista, el agorero. Y el agorero es aquel que dice: debajo de la escalera no puedo pasar, que Dios me guarde. ¿Verdad? ¿Cierto que sí? Ay, un gato negro, pastor, ore por mí. Mézcleme eso. Me pongo la gorería y pongo a Dios a que me respalde mi abuelo. O voy donde el cura y le digo: hágame un favor, réceme este amuletico para ponérselo al niño acá. Y si el cura dice: no, tranquila, que no pasa nada, y no, se le meten los demonios. ¿Eso no es agorería? Ay, me levanté con el que izquierdo, pero voy a acostar. Todo eso es agorería. Personas que todavía desde su adolescencia tienen esas billeteras feas, gastadas, que da pena cuando las sacan. ¿Se ha visto? Así llenas de todavía de almanaques del año 97. ¿Se ha visto esas billeteras? Así que son gordas que parece que tuvieran nalga y eso es un engaño. Y esas billeteras feas, gastadas, fue mi primera billetera cuando tenía 11 años. Y hoy tiene 40 y sigue con la misma billetera llena de cosas y cosas que de pronto usted la abre y salen cucarachas. Y en esa billetera quizá todavía guarda $1. Me lo regaló mi abuelita para la buena suerte. Bótelo. No, porque de pronto me va mal. Agoreros. Es que la agorería se la mide en muchos aspectos. ¿Me está entendiendo? Y pone al mentiroso a la altura del fornicario. Escúcheme esto una cosa. Voy a decir algo así, como que voy a meterme y voy a volver a salir. No dice el fornicario heterosexual, porque hay fornicarios bisexuales y homosexuales. ¿Me está entendiendo? Dice fornicario, dice adúltero, porque hoy cuando vemos al homosexualismo, esto lo vemos, pues mío, porque catalogamos un pecado más que otro. En eso somos expertos, ¿verdad? Pero el Señor no cataloga los pecados. Pecado es pecado. Y la mentira la pone a la misma altura del que fornica, del que adultera, del que consulta al brujo, del que va donde los hechiceros, el que consulta a los muertos. La misma altura tiene el que dice mentiras, grandes, medianas o pequeñas mentiras. Ahora, ¿van conmigo hasta acá?
Bien, gloria al Señor. Pero dígalo con ánimo. Dios vino al mundo a traer un orden. Por eso, cuando usted lee Génesis 1:2, dice la palabra que el Señor, cuando llegó a la tierra estaba desordenada. Cuando vino sobre la tierra, vino sobre la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y lo que vino el Señor a traer fue orden. Y en medio del orden se mueve, en un principio, la columna del orden es la verdad. Por eso, como pastores, a veces decimos, cuando usted venga a una consejería, por favor, sea sincero. Porque si usted me dice la verdad a medias, yo voy a darle un consejo a medias. Si usted va donde el médico y dice, ay, yo no le digo esto porque de pronto me regaña, el médico le va a dar un tratamiento a medias. Y la verdad, con la verdad, primero, honramos el nombre de Dios. Segundo, con la verdad podemos construir una vida recta. Con la verdad podemos vivir en paz. Y con la verdad podemos avanzar en firme en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando es la verdad la que camina delante de nosotros, donde nosotros vayamos, las puertas serán abiertas. Cuando la verdad lo defiende a usted, las puertas van abiertas para usted y para mí. Jesús, hablándole a sus discípulos, habla conmigo, libro de Juan, capítulo 8, verso 44, rápido por favor. Vamos a leer muchísimos versículos hoy, vamos a ir muy rápido a los versículos. Juan, capítulo 8, verso 44. Juan 8, 44. ¿Lo tienen conmigo? Muy bien. Dice la palabra: vosotros sois hijos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo, o sea, de lo que tiene, habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Es decir, que al que miente, al que usa mentiras para defender su vida, para defender cualquier circunstancia de sí, tiene un padre que no es Cristo ni es Dios, sino que es Satanás, padre de toda mentira. Entonces, cada vez que usted dice una mentira para defender, para excusar o para sacar algo adelante, está poniendo a Satanás como cobertura sobre su vida. Por eso yo replico tanto, le digo, miren, cuando usted quiera defender a alguien, hágalo con la verdad, no lo haga con mentiras. No lo haga con mentiras. ¿Y su niño por qué no vino? Amaneció enfermo, pastor. No, está una gripa terrible. Paja, mentira. No quiere venir, no se quiso levantar. Lo mismo con la pareja. Mire lo fácil que mentimos. Mire lo impregnados que estamos de esa inmundicia que es la mentira. Ahora, en el relacionamiento que tuvo el enemigo con nosotros nació la mentira. Y a través de Adán y de Eva, que se dejaron cautivar con una mentira, vino sobre toda la especie humana una naturaleza pecaminosa. Por eso dice David en uno de sus escritos diciendo: en pecado me concibió mi mamá. ¿Dónde se borra ese pecado con el que venimos nosotros al mundo? Cuando venimos a Cristo. Cuando venimos a Cristo, ese pecado empieza a borrarse. El pecado más común del ser humano es mentir. Es lo más común. Es lo que todo ser humano acostumbra a hacer. Y ya le voy a decir por qué lo hace. Jeremías 17:9 reconoce esto. Jeremías en sus escritos
reconoce lo siguiente. Lea conmigo, Jeremías 17:9, por favor. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y en el siguiente versículo él dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir, que hoy podemos estar viviendo la consecuencia de nuestras obras a través de las mentiras. Ahora, hago una pregunta: ¿para qué miente el hombre? ¿Para qué mentimos? ¿Con qué finalidad traemos mentiras a nuestra boca? ¿Con qué finalidad yo mancho mi espíritu con las mentiras que salen de mi boca? Primero, cuando buscamos evadir verdades que no se quieren enfrentar, decimos mentiras. Cuando nos sentimos asediados por un castigo, cuando nos sentimos asediados por un rechazo, cuando nos sentimos asediados por una circunstancia que no queremos enfrentar, se dicen mentiras. Cuando se quiere jugar con los sentimientos o con la vida de otra persona, también se dicen mentiras. Y hay un dicho que dice que cae más rápido un mentiroso que un cojo. Yo quiero contarle una historia que me avergüenza, pero se la quiero decir. Cuando yo conocí a mi esposa, la conocí con una mentira. Le dije que tenía 16 y tenía 15. Si le hubiera dicho que tenía 15, ella no estaría sentada conmigo en la cama. Y un día me dijo, la llevamos como año y medio saliendo, y un día me dijo: ay, préstame tu cédula. ¿Cómo le digo que está saliendo con un niño? Cuando fui a la universidad, ¿de cuántos años tiene? 18. Y yo acababa de cumplir 17. Era un niño. Nos vamos a jugar billar. Mire. Y todo bajó. Dice, todo se derrumbó dentro de mí cuando abrieron la puerta y yo vi entrar muchos hombres de verde. Hasta ahí me duró la mentira. ¿Por qué seguimos mintiendo? Escucha esto: por costumbre. El ser humano miente por costumbre, por premeditación, solamente con el fin de quedar bien con todo el mundo. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que tienen una mentira para cada persona? Una mentira para todo. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que usted escucha personas, o uno cuando uno está con la pareja dice: pero ¿por qué están mentirosos? ¿Eso no es verdad? Cuando uno dice: ¿cómo van con la oración? Muy bien, muy bien, muy bien. Y el otro dice: no es verdad, pastor. Ya la mentira es premeditada y hace parte de su costumbre de vida. Mentimos cuando queremos evadir una responsabilidad o un castigo. Mentimos cuando se busca justificar errores que se han vuelto hábitos. La persona que tiene un hábito pecaminoso miente para poder disimular su hábito de pecado. Por eso el fornicario, antes de ser fornicario, es mentiroso. O el adúltero, antes de ser adúltero, es mentiroso. Cuando hemos generado la costumbre y todo alrededor de esa vida es una mentira. Y si se acuerda, ¿alguno vio el Paseo 4? ¿Sí? ¿Se acuerda el tío que vivía en Estados Unidos? Que tenía reuniones juntas con extranjeros, con todo.
la vida de algunas personas es una mentira. ¿Y sabe? ¿Quiere que le diga una cosa? Lo que más puede decepcionar a una persona, personalmente, lo que más me puede decepcionar a mí es una persona mentirosa. Que peque, hermano, todos pecamos. Que se equivocó, listo, nos equivocamos todos. Pero cuando lo miran a la cara a uno y le dicen a uno, estoy bien, sabiendo que están podridos por dentro, sabiendo que su vida es una mentira, eso duele. Nada duele más que una mentira. Las personas mienten al no tener integridad, ni personalidad, ni carácter. Para eso se usa la mentira como una alternativa perfecta. Cuando no hay un carácter, cuando no hay una integridad, hay que mentir para quedar bien. Hay que mentir para no quedar develados. El mentiroso ignora que cada vez que miente, enfrenta y resiste a Dios, que es Padre de verdad. Cada vez que yo digo una mentira, me estoy enfrentando a Dios mismo y estoy rechazando su nombre, diciendo, no me interesa que tú seas mi Dios, porque yo prefiero mentir. Y por eso el salmista, Proverbios capítulo 12, verso 22. Proverbios 12, 22, dice el proverbista: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen la verdad son su contentamiento. Abominación es algo que Dios rechaza completamente. Abominación es algo que Dios no tolera por nada del mundo. ¿De dónde viene la mentira en el ser humano? Salmo capítulo 7. La mentira tiene papá y tiene mamá. Salmo 7, 14. Dice aquí: el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. En otras versiones dice: y dio a luz la mentira. O sea que el papá de la mentira es la maldad, la impiedad del hombre, y la mamá es la iniquidad. Es decir, que la mentira es un hábito pecaminoso que viene de generación en generación. ¿Cuál es el papá mentiroso? Es el hijo mentiroso. ¿Cuál es el papá tramposo? Será el hijo o la hija tramposa, hasta que se decida venir a Cristo y quebrantar esa iniquidad. Por eso los hijos a veces repiten el hábito pecaminoso de los padres. Y por eso uno ve hijos, no sé, mujeriegos, y cuando mira un poquito más atrás, ve padres mujeriegos. O uno ve niñas o mujeres que no pueden vivir en santidad, y uno va a su pasado, allá a sus antepasados, y se da cuenta que es una iniquidad que viene de generación en generación. Yo le contaba la historia, ¿verdad? Que en mi familia paterna hay mucha iniquidad, mucha iniquidad. Mi abuela concibió 9 hijos con 5 esposos. Tengo tíos que tienen 8 hijos con 4 mujeres, 6 hijos con 3 hijos con 2. En mi familia hay tíos que viven con sobrinos, hermanos que viven juntos como pareja. ¿Dónde se tiene que romper eso? Cuando yo vengo a Cristo y digo: Señor, yo renuncio, quebranto, Señor, te pido que rompas y quebrantes toda iniquidad que venga sobre mí de mis antepasados. Mi papá tuvo 6 hijos con 3 mujeres.
Y si yo no hubiese llegado a Cristo, ¿qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? Pero un día conocí la verdad de Cristo y dije, Señor, eso tiene que romperse en mí. Y yo a veces escucho a mi hijo diciendo, yo quiero que la que sea mi novia sea mi esposa. Digo, aleluya, bendito el nombre de Cristo, porque en mí se rompió una iniquidad. Y las generaciones son transformadas cuando eso se quebranta. Pero de esa iniquidad también nace la mentira. Se da luz al engaño. Por eso cuando nosotros mentimos, no entendemos que la mentira es la hija de la maldad que se junta con la iniquidad. En la mentira hay total y completa maldad. Así sea una mentira piadosa, como llama la gente. Dios, a través del proverbista, también manifiesta cuál es su desagrado con la mentira, cómo el Señor rechaza la mentira. Y cuando usted lee Proverbios capítulo 6, en el versículo 16, dice el proverbista en su escrito: 6 cosas, Proverbios capítulo 6, verso 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Lo tiene conmigo? Amén. Los ojos altivos, es decir, el orgulloso, el que piensa que está por encima de todos, el que piensa que nadie se le equipara, el que piensa que puede hacer y deshacer porque es él o porque es ella. El orgulloso es el altivo es el que piensa que nadie tiene derecho a decirle nada, que nadie tiene derecho a confrontarlo con su error o con su pecado. Ese es el altivo. Lo segundo que aborrece el Señor, dentro del altivo está el que no acepta que se le corrija. Es una persona altiva. El que no acepta que se equivocó es una persona altiva. Y el que no respeta a sus autoridades es una persona altiva. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Entre eso se incluye el aborto. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr hacia el pecado. Aquel que alista todo y todo lo maquina para poder pecar. Y el testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Aquel que se mueve como se movió Absalón entre David y Amnón. Así que el que se mueve creando discordia, creando mentiras entre los hermanos, entre la familia, entre los amigos, ese aborrece el Señor. El mentiroso. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Léalo conmigo, por favor. Dije que íbamos a ir a muchos pasajes, ¿verdad? Apocalipsis 21, 8. Para los que son nuevotestamentistas. Apocalipsis 21, 8. Lea conmigo desde el 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aleluya. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, y, ojo, dígalo fuerte conmigo, y todos, no solo unos, todos los mentirosos, su parte será el lago de fuego, el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es el fin del mentiroso? ¿Cuál es? El infierno. Usted puede ser una persona piadosa, de oración constante, una persona que ayune, una persona que ore, una persona que traiga su diezmo y su ofrenda al alfolí, pero si es un mentiroso, no ha hecho nada. Nada.
Aquel que no enfrenta su vida con verdad es un mentiroso, y el mentiroso, dice la palabra, dice, y su parte la tendrá en el lago que arde con fuego de azufre, que es la muerte segunda. Complejo, ¿verdad? Es muy triste conocer a un mentiroso. No sé usted qué le sienta cuando aquel que se ha sentido engañado, aquel que se ha sentido burlado. No hay nada peor que eso. No hay nada más horrible que sentir que alguien se burló de usted. Pero ¿sabe? Creo que peor que eso es saber que el que se burló conocía de Cristo, conocía la verdad, sabía que lo estaba haciendo mal, y sin embargo persistió, ¿cómo se dice? Y perseveró en la mentira. Nada más triste que eso. Cuando usted abre su corazón y dice, cuénteme qué pasó, dígame toda la verdad. Y así como cuando lo miran a uno, así como con nada más. ¿En serio? No. Pero ¿sabe qué es lo lindo de todo? Que Dios no se queda con nada. Porque nada entre el cielo y la tierra está oculto. Mi consejo es, si usted tiene mentiras en su vida, póngase a la luz antes de que Dios lo ponga a la luz. Ahora, cuando usted lee la palabra en Efesios, Pablo, dentro de lo que escribe a los Efesios, recuerda y dice, oiga, es muy importante que haya una naturaleza carnal que haya muerto y haya una naturaleza divina que haya nacido después de que nos conocemos de Cristo. Pero cuando encontramos que hay mentiras, cuando encontramos que hay engaño en las personas, nos damos cuenta que esa persona, primero, nunca nació de nuevo. El que estando en el Evangelio, como usted y como yo, decide mentir, nunca ha conocido a Dios verdaderamente. Nunca. Nunca ha nacido de nuevo. No tiene todavía enterrado el hombre viejo, anda con ese muerto al hombro. Me gustó cuando el pastor ayer le decía a los jóvenes, ¿quién de ustedes quiere seguir viviendo como un muerto? Y el que vive como un muerto es aquel que vive en medio de su pecado. Y yo les reitero, puede que su pecado no sea tan grave como el que viola, como el que asesina, como el que mata, como el que es corrupto, porque hoy en día desafortunadamente vivimos gobernados en un país de gente mentirosa. Desafortunadamente es así. Y entonces el enemigo se levanta poniendo gente que lo representan a él como salvaguardas, porque los que tienen que decir la verdad no la dicen. ¿Quién va a ser el héroe después de hoy en el país? ¿Quién va a ser el héroe? ¿Ah? La misma gente con la cual usted y yo como cristianos debemos combatir, debemos confrontar. Ellos van a ser los héroes hoy. Un país aclamándolos, porque los que tienen que pararse a ser sinceros y a decir la verdad no lo hacen. No lo hacemos. Y entonces el enemigo saca a relucir su ejército. Efesios 4:22 dice, léalo conmigo por favor. Efesios 4:22. ¿Lo tiene? Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y la mentira es un deseo engañoso.
La persona que miente tiene la necesidad de mentir. Es inevitable que miente. Hace parte de su naturaleza, de ese viejo hombre carnal que no ha querido morir a causa del evangelio de Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, se lo leo, no se preocupe. Juan 1, 5 dice, Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentirosos somos y no practicamos la verdad. ¿Qué quiere decir eso? El libro de Proverbios, en el capítulo 28, en el verso 13-28, perdón, dice: el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Eso tiene que ver con eso. Verso 7: pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Eso quiere decir que para que la sangre de Cristo venga y me limpie, yo tengo que tener voluntad de cambio. Porque aquí no dice que al que practica el pecado, el que está en tiniebla, la sangre lo limpia. No, dice: pero si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión unos con otros, y a los que están en luz, la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora, quise ir, para ir terminando esta palabra ya, y saqué un pequeño, yo sé que aquí hay psicólogos, ¿sí? Me disculpan si me meto en la tarea de ustedes. Solamente quise hacer un perfil psicológico de un mentiroso. Y dice, lo primero es que suele ser una persona insegura y con muy baja o muy alta autoestima. El mentiroso tiene o muy baja o muy alta autoestima. Y ya habíamos leído que los ojos altivos y la lengua mentirosa aborrece el Señor, ¿verdad? Entonces la persona a veces que tiene baja autoestima miente para que otros lo vean diferente. O la persona que tiene muy alta autoestima miente para poder mantener su nivel, su estatus o su mentira. El mentiroso y la mentirosa, al ser descubierto, uno, se enoja demasiado. Y segundo, se enoja mucho o se victimiza mucho, queriendo desviar la atención y salir airoso. Entonces, cuando usted confronta a una persona con su mentira, esa persona o se pone muy brava, y eso pasa en las parejas cuando una de las parejas le dice: oiga, ¿qué son estas fotos? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo uno? Ah, pero es que como usted es una celosa, usted es una loca, ¿usted qué le pasa? Usted, claro, como siempre, pues dígame si no confía en mí. Tras de cotudo con papeles, tras de ladrón bufón. Claro, yo por eso a usted no le digo nada, porque yo sabía cómo se iba a poner. Salimos a deberlo. Ese es el perfil psicológico de un mentiroso. O por lo contrario, se victimiza. ¿Por qué me dice eso a mí? ¿De cómo me cree capaz? Usted, yo no soy, y patanea, y se hace que uno que lo confronta o que la confronta uno se siente miserable. O sea, sale uno diciéndole: Señor, perdóname, porque es que ¿cómo le dije eso? El mentiroso tiene un poder de manipulación. Manipula con mucha facilidad. Eso hace el mentiroso. Y hace que lo que está en contra quede a favor. Y hay hombres o mujeres con una capacidad de mentir, con un espíritu tan inmundo,
que permite que su mentira permanezca en el tiempo. Pero nada, escúcheme bien lo que voy a decir. Nada hay entre el cielo y la tierra que el Señor no saque a la luz. Así tenga un espíritu del diablo que haga manipular, que haga lo que quiera, nada está por encima del Espíritu de Dios. Nada. Y la palabra dice que la oración del justo tiene poder. Y cuando los justos nos reunimos a orar, el Señor muestra porque muestra. Amén. Yo le doy un consejo. No se aleje de su pastor. No tome distancia de su pastor. Hable. Es muy fácil identificar cuando una oveja está en pecado o está mal. No solo por pecado, está mal. Tiene un bajón espiritual, cualquier cosa. Y es que lo primero que hacen es tomar distancia de su pastor. Es lo primero que hacen. Se alejan. Porque el pecado acobarda. Y así como el dicho dice, que es tan ladrón el que roba como el que deja que otro robe, el mismo pecado lo tiene el que miente como el que encubre la mentira de otro. Tienen la misma responsabilidad. Entonces lo primero es que suele ser inseguro, con muy baja o muy alta autoestima. Al ser descubierto se enoja mucho o se victimiza mucho, queriendo desviar la atención o salir airoso. El mentiroso, escúcheme esto, y esto es algo que ya es patológico, porque hay puntos en los cuales, y yo como pastor tengo que reconocerlo, hay momentos en los cuales lo espiritual tiene un límite y hay que empezar un tema que es, ¿cómo se llama? Una ayuda terapéutica. El mentiroso siempre negará la verdad hasta que sea imposible sostener su mentira. Puede tener todas las pruebas y simplemente va a decir, ese no soy yo. Pero es que yo lo vi entrar, ese no era yo. Pero yo vi cuando salió, ese no era yo. Usted se equivocó. ¿Usted? Si era yo, ¿por qué no me buscó? ¿Por qué no se me paró al frente? ¿Ah? Es que es tremendo. ¿Sí o no? Y termino diciéndole, generalmente, la persona mentirosa es una persona impulsiva, es decir, que no sabe controlar sus emociones. Por eso generalmente los mentirosos terminan fornicando, adulterando o cometiendo pecados de tipo sexual. Porque son impulsivos, no saben controlar su impulsividad. Y también son personas que son frías y son calculadoras. Montan su estrategia de una manera tal que todo salga perfecto, hasta que viene Cristo y desbarata el plan. Así es el Señor del libro. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Pastor, yo soy un mentiroso patológico. ¿Qué hago, pastor? La única solución y la única salida verdadera, cuando hay un espíritu de engaño a través de la mentira, se llama Cristo. No hay otro, hermano. No hay otro. Si la persona no viene a Cristo, será imposible que esa persona deje de mentir. Si la persona no viene e identifica a Cristo como su Señor, como su Salvador, como su autoridad máxima y suprema, y no entiende que el pecado tiene que ver directamente con el infierno y con Satanás, esa persona difícilmente podrá dejar de mentir. Y en el Salmo 119, en el capítulo 29, dice, Salmo 119, verso 29, perdón. Salmo 119, 29, dice: aparta, dice el salmista, mire, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme la ley.
Nadie le pide algo a Dios si no está en Dios. Si no lo identifica como un Dios de sobrenaturales. Yo no le puedo pedir algo a Dios si yo no estoy totalmente convencido que Dios será capaz de hacerlo. ¿Cómo se lo pido? ¿Me estoy haciendo entender? Yo no le puedo pedir algo a Dios que Dios no sea, que yo crea que Dios no es capaz de hacer. Pero como yo creo que Dios es capaz de hacer, el salmista usa este versículo diciendo: aparta, Señor, de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley, tu bondad, tu deseo, Señor. En el 141:3, el mismo salmista dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. Solo Cristo es la respuesta, y solo Cristo es la salvación. No hay otra. Termino diciéndole esto. En el libro de Juan, en el capítulo 8 dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Es su decisión. Es nuestra decisión si seguimos usando la mentira como estrategia o si decidimos nosotros salir de nuestro pecado y hacer que las cosas empiecen a tomar un rumbo con la luz de Cristo. Padre, Señor, he predicado hoy tu palabra, Dios. He hablado lo que has puesto en mi corazón para hablar, Señor. ¿Sabes qué pensé, Señor? Creí que era quizá necesario al principio cambiar el mensaje. Y en mi mente y en mi corazón lo estaba preparando, Señor. Pero cuando tomé el micrófono y abrí la Biblia, Señor, me dijiste: Señor, esta es la palabra. Por eso hoy la compartí, Señor. Por eso hoy soy obediente a lo que tú me dices que haga. Por eso hoy soy obediente, Señor, a lo que tú, Señor, me has indicado, Padre Celestial. Señor, hoy te pido por una iglesia, Señor, Padre, que no permita que la mentira, Señor, haga parte de ellos o de nosotros. Señor, saca a luz toda verdad oculta, toda mentira, Señor, dicha por el enemigo, sácala a la luz, te lo pido, Señor. No permitas que los hogares se destruyan por causa, Señor, de hombres inicuos, mujeres inicuas, hombres mentirosos, Señor. Padre, que no son capaces, que no tienen el valor, que no tienen el carácter, Señor, que no tienen, Padre, la grandeza delante de ti de reconocer sus errores, Señor, Padre, y prefieren seguir mintiendo y tapando y ocultando, Señor, Padre, sus errores con mentiras, sin importar a cuántas personas lleven por delante. Padre, si eso sucede en este lugar, te pido, trae un espíritu de convencimiento, un espíritu de contrición, Señor amado. Que hoy podamos entender, Padre, que con mentiras no puedo seguir caminando. Que no puedo decir llamarme cristiano, que no puedo decir llamarme hijo de Dios si la mentira está de continuo en mi boca, Señor. Que no puedo decir llamarme hijo de Dios, Señor, cuando la mentira hace parte, Señor, de mi vida, hace parte, Señor, de mi esencia, hace parte de mi léxico, de mi vocabulario, Señor. Puedo mirar con desprecio al que es vulgar. Puedo mirar con desprecio, Señor, Padre, al que con palabras soeces se refiere a otra persona o a una circunstancia. Pero con los mismos ojos que el Señor mira al que es vulgar, con los mismos ojos el Señor mira al que es mentiroso. Ambos pecados se dicen con la boca. Ambos pecados se dicen con la boca. Santiago capítulo 3 verso 9 dice: ¿cómo con la boca que bendices a Dios maldices a tu prójimo? Y podríamos, Señor, quizá decir: ¿cómo con la boca que bendecimos a Dios alabamos a Satanás diciendo mentiras? ¿Podrá sonar religioso? ¿Podrá sonar fanático? ¿Podrá sonar
¡Qué exageración! Eso depende de cada persona, Señor. Cada uno analiza como quiere lo que escucha. Pero hay una sola verdad cierta, Señor, que está escrita en tu palabra. De esa verdad yo hablo. De esa verdad hoy comunico, Señor. De esa verdad, Señor, en la que dice, Señor, que tú aborreces la lengua mentirosa, Señor. De esa verdad, Señor, hoy he podido hablar y he podido compartir. Señor, te pido, Padre, te pido que como iglesia podamos entender que el mentiroso nunca, escúcheme bien esto, un mentiroso, una mentirosa nunca podrá prosperar, nunca. Podrá llegar a tener riquezas dadas por Satanás en su engaño, pero nunca ser próspero, nunca ser feliz con su riqueza. Podremos salir de problemas, podremos salir y evitarnos un castigo, pero el mentiroso está condenado a estar en el mismo lugar donde estará el anticristo, donde estará el gran dragón, como dice Apocalipsis, Señor, en el lago de fuego, azufre, el mismo espacio que compartirá, Señor, Satanás después de tu venida. En ese mismo espacio estará, Señor, aquel que con su boca mienta y que con su boca diga mentiras y engañe, Señor amado. Y más aún, nos hacemos todavía más responsables, Señor, sabiendo que te conocemos y que hemos conocido tu verdad, pero nunca hemos querido renunciar, Señor, al vicio. No hemos querido renunciar al viejo hombre que miente sin necesidad. Quiero que abra sus ojos y miren lo que nos da a decir. Escuche esto. Hebreos 10:26. Escúcheme lo que le voy a decir, lléveselo en su corazón. No le voy a decir nada más, solo esto. Porque si pecaremos voluntariamente, el que miente, peca voluntariamente. ¿Sí o no? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, ¿quién? Cristo, ¿verdad? Ya no queda más sacrificio por ese pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No queda otra. Cuando mentimos con conciencia, cuando mentimos con el conocimiento de saber lo que estamos haciendo, cuando lo hacemos sin el conocimiento, nos queda la sangre de Cristo para que nos lave y nos limpie. Y venimos a la redención de Cristo como: Señor, perdóname, Señor, mi vida, Señor, ha sido una mentira, una farsa. Padre, límpiame, lávame, cámbiame, restáurame. Y Dios lo hace. Pero cuando volvemos a hacerlo y cuando seguimos insistiendo en el mismo pecado, cual llámese como se llame, hermano, hoy lo llamamos mentira, pero llámese como se llame, cuando yo sigo insistiendo en ese pecado, la palabra es clara: ya no queda, ya no habrá más sacrificio por los pecados. Ya Jesucristo no puede hacer más por usted. Ya lo hizo, hermano. Y para el que no es válido, dice la palabra: quedémonos solo con esta. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda
expectación del juicio. Yo no sé usted, pero si hay algo a lo que yo le tenga pánico, temor, terror, es estar un día delante del Señor y que Jesús no sea mi abogado. No le tenga miedo acá, que es que le tengo miedo al del frente, y le tengo miedo al que tiene aquí, que es malo. De malo es malo, no se preocupe, que ponga un para otro más bravo, y más bravo que el Señor no hay. Hay gente que le tiene miedo a los muertos. Ay, es que ay, por favor, téngale miedo a fallarle a Dios. A eso sí, téngale miedo, mano. Téngale respeto a eso. No le tenga miedo que, ay, en esa casa asusta, yo ya no voy. Pues párese en la raya, hermano, y vaya con el Espíritu del Señor y verá que donde usted está, el diablo no puede estar, hermano. Es así de sencillo. Pero le tenemos miedo a lo que no es, y a lo que verdaderamente tendríamos que tenerle temor, lo ignoramos. Y yo no sé usted, pero yo me imagino cómo será estar en ese lago de fuego una eternidad. ¿Verdad? Tremendo. Yo quiero generar conciencia en ustedes. Padre, bendice esta iglesia, Señor. Haz que tu palabra trascienda, Señor. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Esa no es una palabra de amén, ¿sí o no?